Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Ramírez, bienvenidos a otro capítulo de Experiencia Podcast. Hoy estoy aprovechando que vino María Clara, que es prima mía, es de Marinilla, bueno, nació en Medellín, pero de familia Marinilla, y que tiene una historia muy grande para contarnos y que admiramos mucho porque, no sé si ustedes saben, pero ella trabaja en Hollywood. Ahora ella nos va a contar qué significa eso porque hay muchos contextos alrededor de eso. Entonces, María, bienvenida. Gracias por invitarme a conversar contigo. Yo quiero que nos cuentes como tus inicios, qué estudiaste, qué haces, que nos cuentes a todos. Sí, como decías, en el inicio mi familia es de Marinilla, por ambos lados, mi papá y mi mamá, pero crecí en Medellín y cuando comencé a estudiar fui a la Universidad de Antioquia, hice comunicaciones, estudié comunicaciones y desde que estaba en los primeros semestres como que siempre estaban comenzando a nacer como más, era la época en la que ya habían nacido las redes sociales, pero como que se estaba explorando qué se podía hacer con eso, el internet pues como que para más cosas, internet 2.0, ¿qué es eso? De crear más, no solamente páginas web, sino cosas en las que se podía interactuar, era como que wow, pues... Con el mundo de Flash Player. Sí, de todo eso. Y entonces, por ejemplo, en la universidad había un periódico que se llama De la Urbe, todavía existe. Y una profesora que comenzó a decir, hey, ¿por qué no empezamos un De la Urbe digital? Pero era como que, sí, de la digital, pues como que... Que no lo lee nadie, pues. Entonces son como los que quieren experimentar. Y yo era la primera que estaba, sí, yo quiero estar en el digital, ¿no? El la Urbe escrito, un físico. Y así fue como me fui metiendo en cosas de temas digitales. Y después, yo empecé el pregrado de comunicaciones. Antes, la de Antioquia tenían comunicación social y periodismo. Cuando yo empecé, habían hecho todo un proceso y dividieron la carrera en tres. Entonces estaba comunicaciones, comunicación audiovisual y periodismo. Y yo escogí comunicaciones, que era como más corporativa, para el desarrollo, como más la parte social de la comunicación. Okay. Pero yo también quería saber un poquito más de periodismo. Entonces, en esa época, El Tiempo, cuando tenía una sede aquí en California, aquí en Medellín, cuando tenía una sede aquí, tenían algo que se llama como un semillero, Okay. que era para estudiantes de periodismo o de comunicaciones que querían como que aprender más de periodismo, pero de la mano de los periodistas del Tiempo. Entonces se llamaba Código de Acceso. Y yo creo que aplicamos como 1,000 personas y quedamos 25. Y yo fui una de las seleccionadas para aprender, era todos los días, 2 horas diarias. Cada día un periodista diferente nos daba una clase y teníamos que escribir. Entonces fue prácticamente como otra universidad por un año. Súper. Sí, fue súper buena, una con experiencia súper buena con el Tiempo. ¿Y lo publicaban? Y publicaban los artículos que pasaban pues sí, que pasaban todo el control de calidad. Y yo logré publicar bastantes en el periódico El Tiempo aquí. Incluso hice uno sobre los aguapaneleros. Qué bien. ¿Te acuerdas que íbamos a dar aguapanela a los habitantes de la calle de aquí en Medellín? Entonces yo escribí un artículo sobre eso, como algo diferente que hacen los jóvenes un viernes por la noche, dar aguapanela y pan a los... Mientras otros se van por una discoteca, sí, otros nosotros íbamos preparan aguapanela, pan, sí. y nos íbamos a tener una excusa para compartir con los habitantes de la calle. Exacto. Que era muy bacano, una época muy bonita que pudimos compartir. Sí, eso es verdad. Y después, entonces yo seguía metida como en todo esto, ya con bases de periodismo, comunicaciones y después todo lo digital. Y una persona que empezó a leer los artículos que yo publicaba en El Tiempo, porque ahí decían que yo era estudiante pues sí, del semillero, contactó al periódico y me ofreció un trabajo. Entonces yo a partir del tercer semestre ya comencé a trabajar en una empresa en El Poblado que se llama BCB. Y al inicio solamente tenía que crear contenidos digitales para una plataforma que se llama Colegios Virtuales. No sé si todavía existe, pero yo estaba ahí pues cuando estaba como en sus inicios. Y así fue como me metí con esto. En esa época fue cuando salió el iPhone. Ya se darán cuenta pues que son como 15 años, hace 15 años que estaba en sí, la 18 universidad. Años. Pero yo creo que mi jefe fue a una feria en Estados Unidos y él trajo unos celulares
con los que se podía hacer videollamada, ¿te imaginas? En Y esa época o sea, era como que, wow. Y tuvo que comprarlos carísimos, supongo. Sí, súper caros, eran Sony Ericsson y era como que, entonces mi equipo tenía esos celulares con los que se podía hacer videollamadas y todo el mundo era, ¿qué? ¿Cómo así? Mostrame, ¿cómo se hace eso? Y entonces a la única persona que yo podía llamar para mostrarle cómo funcionaba era mi compañera de trabajo. Okay. Entonces nos llamábamos entre nosotros y miren, así es como funcionan las videollamadas por teléfono celular. Y era como que una súper novedad. Entonces así fue como me empecé a meter en toda la parte digital, comunicaciones, pero siempre metida en la parte digital. Y terminaste la carrera y trabajaste ahí bastante. Sí, entonces yo continué estudiando y trabajando todo el tiempo, desde que pues comencé a trabajar ahí en BCB. Y en esa época teníamos muchísimos proyectos con Medellín Digital, con todo el tema de digitalización, no solamente aquí en Medellín, pero también en Antioquia, diferentes proyectos de educación y también de conectividad. Entonces sí, así fue como prácticamente siempre, como que entré en la mentalidad de lo que significa el aspecto digital de la comunicación. Y el contenido, además. Y el contenido. O sea, más que la forma, más que la estructura, más que... Pues seguramente también hay que pulir pues, el formato en el que se va a presentar, pero es el texto, la carne que tiene el contenido que me parece uno de los trabajos más tesos de estos proyectos, ¿cierto? Y más ahora que tanto contenido, pues meterles. O sea que casi desde el principio estuviste metida ahí. Sí, yo estoy desde el inicio creando contenidos digitales. Entonces eso es muy interesante porque hay que saber mucho de tecnología, pero es como que no es que tenemos que saber cómo funciona tecnológicamente las cosas, pero sí para qué y cómo podemos sacarle provecho. Entonces es como que tenemos que estar al tanto de todo lo que tiene que ver con tecnología, innovación, inclusive ahora inteligencia artificial, pero el modo de pensar de nosotros que trabajamos en contenidos digitales es como usamos todo eso para maximizar todos los medios, todas las redes, todo lo que salga nuevo, cómo nosotros vamos a estar ahí en la punta, pues en vanguardia con el contenido para que explote. Qué chévere. Paréntesis, porque estamos hablando de ti, pero pues me nace una duda. Para mí es un juego de estrategia. Entonces está por un lado el SEO, entonces posicionarlo en los buscadores, optimizarlo en buscadores. Por el otro lado está la viralidad, que eso a veces le mete, no sé, amarillismo, a veces le mete títulos rimbombantes, pues. Y por el otro, el contenido de valor que tenga carne, pues, que sea algo relevante, ¿cierto? ¿Cómo combinarlo? ¿Cómo jugar? ¿Si hay una estrategia ahí o hay que elegir o se puede? Pues yo creo que depende mucho del por qué estás haciendo esto. O sea, hay personas que quieren solamente generar muchas impresiones, hacerse virales, entonces cualquier cosa vale. Eso no importa, o sea, simplemente publicar un video de una pelea o de algo amarillista, como decías. Todos los contenidos que tienen dos componentes, o sea, todos los contenidos que tienen emociones son los que más dan, porque casi que interpelan directamente a la persona que está viendo. Entonces, si genera rabia, si genera amor, esos son los dos contenidos que más se viralizan. Pero no todos quieren simplemente utilizar las emociones para crecer. Entonces ya existe otro tipo de estrategias. Si quieres llegar a personas más intelectuales, si quieres llegar a personas que quieren saber de noticias o que quieren saber específicamente sobre un tema en el que te estás especializando, hay otro tipo de estrategias, como por ejemplo, hay que captar la atención de la gente en los primeros 3 segundos. Punto. Ya, El resto puede ser... El resto lo tienes que ir... Sí, el resto puede ser ya más como que carnudito pues con el tema que tenés, pero en los primeros 3 segundos estamos compitiendo con millones de personas que están creando todo el tiempo, entonces esos 3 o 10 segundos iniciales son clave para que la gente diga, bueno, me quedo o me voy. Trabajaste en BCB, te gradúas, ¿qué sigue ahí? ¿Qué hiciste con tu vida? Bueno, porque... O sea, porque es que hay un camino que no quiero que nos saltemos, pero llegas para llegar hasta Los Ángeles, ¿no? Sí. Bueno, entonces, desde siempre, como hablábamos de lo que hicimos con Aguapaneleros, desde que estaba muy chiquita, yo hice parte de una organización católica que se llama Movimiento de los Focolares, que nació en Italia. Y yo siempre estuve muy involucrada con los jóvenes, y contigo también pues fuimos a muchísimos eventos, inclusive en Italia. Sí, estuvimos en Italia.
Contigo estuve en Italia. Bueno, después sí. estuve en Argentina y en Brasil con el movimiento. Sí, yo también estuve en varios lugares. Yo hasta estuve en Japón Sí. con jóvenes y eso pues como que me abrió la mente a los problemas del mundo, al impacto que yo quería tener en la sociedad, no solamente en Colombia, sino por fuera. También aquí hacíamos muchas cosas como lo que hicimos con los acuapaneleros, o íbamos a pintar escuelitas, hacer tutoriales para niños Estuve de bajos mostrando recursos. con casas con niños, con jóvenes, en fin, sí hicimos mucha actividad social. Muchísima. Que sí recuerda mucho, con mucho cariño. Sí. Y que era un impacto directo, o sea, que lo veía Directo. uno ahí, el impacto era uno ya llegaba y se notaba que era uno el que recibía más. Sí, exacto. Entonces para mí eso fue muy importante y marcó mucho mi niñez, mi juventud. Y yo me di cuenta que eso era algo a lo que yo le quería apostar toda mi vida, a generar un impacto no solamente para crecer yo o hacerme rica o, digamos, tener una carrera para ser exitosa, sino que mi prioridad siempre iba a ser tener un impacto en la sociedad y como que, sí, llevar un poquito de amor a las personas que me rodeaban. Entonces, a través de este movimiento hay algunas personas que deciden consagrarse a Dios y yo sentí el llamado a hacerlo. Entonces, después de que yo estaba ya trabajando aquí y estaba trabajando en un puesto muy bueno, tanto que desde que estaba en la universidad ya tenía este puesto. No, pues era la única que tenías videollamadas. Imagínate, pues ahí ya había muchísimo, o sea, yo ya estaba en un nivel muy bueno antes de graduarme y ya había planes para cuando saliera, asumir muchas más responsabilidades y todo, pero yo dije, si no lo hago ahora, yo no sé si voy a ser capaz después. Entonces dije, mejor de una vez pruebo si esto es lo que Dios quiere para mí, y entonces decidí irme ¿Renunciaste? a todo, renuncié al trabajo, también en la universidad querían que siguiera estudiando la maestría y yo, no, chao, me voy. Entonces fue como que sí, renunciar a todo eso y como que ponerme en las manos de Dios, ¿sabes? A ver qué quería de mí. ¿Y para dónde te fuiste? Ya, chao, acabo con todas las maletas y me voy. Sí. Yo también he deseado eso algunas veces en mi vida, pero para enterrarme debajo de la tierra. No, en mi caso sí fue como que no era porque estaba escapando de nada, sino antes yo digo que tenía una vida demasiado buena aquí, Ok. y muchísimas oportunidades. En nuestra familia tenemos personas demasiado lindas, tíos, primos, que yo sé que me habrían apoyado muchísimo, habría podido cumplir muchísimas metas aquí, o sea, Sí. no era por escapar, sino que porque de verdad yo sentía que tenía este deseo de responder al llamado de Dios en esta vocación. La vocación es laica consagrada, que significa, pues para muchos laicos, como que, ¿qué es eso? Laicos son todas las personas que hacen parte de la Iglesia Católica, bautizados, pero que no son religiosos o sacerdotes, o sea, casi todos. Yo ¿Tú eres molesto. laico? Yo molesto, sí, Yo yo sé. sé. Yo molesto mucho con eso. Yo digo, tengo una prima que es religiosa. ¡Ay, es monjita! Yo, no. No. Pero entonces ahí ya entró en jaque. Y todo el mundo entra en jaque porque no entiende, porque si eres religiosa, estás consagrada. Pero no es religiosa, es laico consagrado. O sea, es como todos los que somos bautizados en la Iglesia Católica somos laicos. Ok. Pero como que decido seguir una misión mucho más especial y por eso consagro mi vida a Dios. Ok. Esa es La diferencia. La diferencia. Ok, ¿y cómo fue eso? O sea, bueno, seré laica consagrada y ya. O sea, Ah, no, lo que entonces quiero es que después de expliques el eso- proceso. Sí, sí, el proceso. Entonces de aquí... o ¿para dónde te fuiste, pues? Sí, de aquí me fui para Bogotá, estuve en Tocancipá, que es un pueblito al norte de Bogotá, como casi 2 años sirviendo a comunidades pues, de la zona y también en un centro de retiros que hay allá. Y claro, para mí fue un choque muy fuerte ir de trabajar en el poblado a una comunidad más de menos Ok. recursos y empezar pues fue como que el momento en el que vi lo que podía hacer el cambio de mi vida y aún así dije, listo, quiero seguir. Entonces ahí fue como la primera preparación para ver cómo, para ya continuar el siguiente paso, que era ir a Italia a hacer un curso de un año en Italia, 1 año en Suiza. Y después de hacer estos cursos, que era más como para conocer sobre el catolicismo, diálogo interreligioso,
conocer más sobre la doctrina de la fe, pero también cómo crear. También íbamos, por ejemplo, a la ONU cuando estuvimos en Suiza, a la ONU o a esas organizaciones, grandes ONGs que tienen sede en Ginebra, para también conocer cómo crear conexiones con personas a altos niveles para llevar como que diálogo, nuevas perspectivas de unidad, de fraternidad en el mundo. Entonces era como que una preparación muy global. Yo quiero aclarar algo, y es que lo que más disfruto, lo que más valoro del movimiento, de los focolares, es esa palabra, es diálogo. Porque nació en la Segunda Guerra Mundial, cuando era pues el momento culmen de no poder, de los países matándonos por poder. Y aparece el movimiento diciendo diálogo, y lo vivimos desde en la casa, con los hermanos, con mi esposa, entonces para mí ese es como el sello que está de frente. Entonces eso fue lo que estuviste haciendo en Italia. Y ahí paraste la comunicación un poco. Sí, yo paré completamente la comunicación, era ya más enfocado en estudios religiosos, teología, pero también sociales, de todo lo que estamos haciendo, de cómo resolver conflictos, ir a estos lugares tan súper bacanos, pues como la ONU o la Conferencia de la Paz, que también tiene una sede grandísima ahí, o la Conferencia de las Iglesias para hablar sobre el ecumenismo. Okay. Era muy interesante, pero de comunicaciones muy poco. ¿Estuviste en Suiza? Estuve en Suiza, en Italia y en Suiza. Haciendo un curso. Sí. ¿Y cuando se acaba el curso? Y cuando se acaba el curso, hubo varias personas que decidieron que no era para ellos, regresaron a sus casas, hicieron su vida como querían, y algunos de ellos todavía hacen parte del movimiento, o sea, no es que tiene que ser una camisa de fuerza que uno tiene que seguir, pero otros decidimos ir como voluntarios, como ofrecernos como voluntarios para ir a cualquier lugar del mundo. Y en esa época yo pensaba, no, me van a mandar a África o para un país bien pobre, y en cambio me dijeron, ¿qué tal si vas a Los Ángeles? Y yo, ¿Los Ángeles? ¿Estados Unidos? Todo lo contrario de lo que te esperabas. Sí, todo lo contrario de lo que me esperaba. Te fuiste al poblado diciendo, listo, estoy dispuesta a perder todo esto, la comodidad. Sí. Y te ponen Los Ángeles en la capital de la comunicación de alguna manera. Exacto, a Hollywood. Yo ni siquiera sabía que la industria de Hollywood estaba en Los Ángeles, pues, ignorancia total. Ok. Y entonces, pero pues había varios factores. Yo sabía inglés, latina, entonces era como que muy bueno ser latina y saber inglés en Los Ángeles, donde el 50% de la población es latina o de orígenes latinos, entonces pues súper bien. Y además había estudiado comunicaciones, entonces hay una posibilidad de trabajar en la industria que es Hollywood, en esa ciudad. Ok, entonces, pero ya te tenían puesto. No, cuando llegué, no, pues a mí desde que llegué ha sido como que abrirme camino, porque yo ni siquiera pensé que iba a poder entrar en esta industria. La industria de Hollywood era como un muro grandísimo de vidrio frente a mí, o sea, yo sabía que estaba ahí, uno la veía, uno pasaba al lado de Sony Pictures, de Universal, pero es demasiado hermético, o sea, solamente un grupo de personas puede estar ahí, un grupo selecto de personas creativas pueden estar en la industria de Hollywood. El resto trabaja en la industria, pero en las periferias. Ahora sí quiero que me cuentes cómo entraste, cómo cruzaste ese vidrio, pero contémosles, porque no le hemos contado, ¿qué haces hoy? Soy productora digital senior en Universal, pues es una empresa muy grande, entonces NBC, Universal y Telemundo. Entonces, una de los departamentos de esta empresa, que es grandísima, que hace películas y todo, y noticias, y también de Peacock, que es como el Netflix de NBC Universal. Entonces es todo el mundo pues de Universal, NBC y Telemundo. Ajá. Entonces yo hago parte de NBC y Telemundo, de las noticias locales de Los Ángeles. Y trabajo con el equipo de televisión, pero la parte digital de televisión. O sea, de nuevo, como, Sí, como en la universidad, cuando el diario empezaron a explorar, tú dijiste, listo, de alguna forma coges esos contenidos y los transfieres Exacto. los conviertes en digital y viceversa. Entonces yo desde siempre, desde que estuve en la universidad, siempre estaba metida en digital. No es que no ha sido como una idea mía de que esto es donde yo quiero estar, yo le voy a dar a digital porque es el futuro, sino que por cosas de la vida, porque soy muy curiosa, porque me gusta aprender y todo, siempre termino en digital. Y ahora estoy trabajando en el departamento digital de NBC Universal,
Y yo creo que ese detalle es el que me ha abierto muchas puertas específicamente en esta profesión y en la industria de Los Ángeles. Y es un sueño, se siente como un sueño trabajar ahí. La verdad, digamos, no fue un sueño explícito que yo dije, yo quiero trabajar ahí, pero lo que yo siempre he querido es ser creativa. Entonces, si yo estoy trabajando en un lugar donde puedo ser creativa, estoy cumpliendo mi sueño. Ok. Si estoy trabajando en un lugar donde tengo que solamente ver números o hacer cosas muy mecánicas, tengo que esforzarme para hacerlo. Pero si yo puedo ser creativa, yo puedo estar en cualquier lugar. Y el hecho de crear es como que sí es mi sueño. Y se puede. Se puede. Se puede lograr. Sí, sí se puede lograr. Con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, también con la ayuda de muchas personas, pero sí se puede lograr. Ahora sí, cuéntame cómo. Porque llegaste allá y te encontraste un muro de vidrio. Ajá. Que me gusta mucho esa analogía porque así se siente uno cuando emprende un proyecto, cuando quiere aprender uno de algo. Y pues hay una gente que lo hace súper bien, que son unos tesos o que tienen unas empresas súper grandes, pero que hace uno ahí, toca la puerta y dice, hola, es que yo quiero trabajar acá, que también se vale. También. Pero ¿cómo lo hiciste tú? Bueno, cuando llegué no empecé a trabajar en la industria porque es muy difícil entrar, o sea, hay que tener experiencia, las personas que llegan ahí no son contratadas si no tienen experiencia. ¿Por qué? Porque es una industria muy competitiva, entonces incluso si una persona... Y tiene estándares altos. Sí, muy altos, entonces incluso si una persona quiere empezar en Los Ángeles, la sugerencia siempre de los que están haciendo pues como la búsqueda de talento es váyase para un mercado pequeño, aprenda ya, foguéese, ya sea en otras ciudades más pequeñas que tengan también esta industria y después vuelves, pero en algunos años. Cuando tengas algo que ofrecer. Exacto. Cuando vaya, prepárese y tenga algo nuevo que llame la atención y lo traes. Exacto. Entonces ya se sabe que en Los Ángeles es muy difícil de empezar. También en Nueva York y en Miami también. Pues en temas de comunicaciones, de todo lo que tenga que ver con televisión. Pues aquí también. Ver. Seguramente si alguien quiere ser periodista de Caracol o RCN. Sí, exacto. Tiene que empezar en otra ciudad más pequeñita. No es que empieza en el canal nacional de una. O sea, igual. Entonces, pues cuando yo llegué, yo decía, no, es muy difícil entrar en esta industria, pues empecé a trabajar en otras cosas, como en relaciones públicas, y yo pensé que iba a ser como ahí donde me iba a mover más fácil. Y después decidí hacer una maestría en una universidad pública del sistema de universidades de California. Ok. Y ahí hice la maestría en comunicación masiva. Entonces, pero algo que tenemos, que me parece muy bonito y que yo creo que es parte de nuestra cultura como de marinillos del Oriente, es que siempre nos le medimos a los retos y queremos hacer como que llevarlo hasta el límite de qué yo podemos lo puedo hacer hacer. mejor. Exacto. Lo puedo hacer muy bien. Si existe y yo lo puedo hacer mejor, exacto. O como que nos retamos a nosotros mismos, como que yo quiero hacer más. Sí, ¿qué puedo hacer? Cierto. Vamos a ver Eso yo creo que llegar. es cultural, sí. ¿Hasta dónde puedo llegar? Entonces, cuando yo estaba haciendo la maestría, yo siempre era como que yo quiero hacer más, como que sí. Y llegó el momento de pensar en la tesis. Y una cosa muy interesante era que todos sabían, pues cuando me presentaba que era de Medellín, de Colombia, muchas personas me decían, sí, Narcos, Pablo Escobar, Y yo venía de otra experiencia de digital, de Medellín digital, de todo lo que estábamos haciendo para construir la ciudad, de todo eso. Y yo decía, pero ¿por qué se quedaron solamente con eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no saben todo lo otro que hacemos en Medellín? O sea, no se puede negar que sí tenemos esos problemas, pero no ven lo otro, todo lo que hemos construido, toda la innovación que tenemos en esta ciudad. Entonces yo desde inicios de mi maestría, yo dije, yo quiero hacer algo para contar otra historia de mi ciudad. Pero era como que, ¿cómo hago? Estudiando comunicaciones, Medellín, demasiado como Sí, todo el mundo quería saber, era, Medellín, conociste a Pablo Escobar. Exacto. Y que lo hemos padecido muchos cuando salimos del viajamos. país, que hace parte de la historia, pues como negarle a Alemania que tuvieron una etapa en la segunda, un protagonismo, y en gran medida también, con todas las sombras que trae para los alemanes, que les mencionen o les hablen de eso, de los nazis o de Adolf Hitler, y que fue su líder y todo lo que significa, y como ellos sí que les da duro. O sea, sí. Es un tema que aprendí a no hacerlo, haciéndolo además. Sí, tenemos todos eso. Entonces, ¿qué hiciste? Dijiste, aquí, esto hay que cambiarlo. Sí, Medellín es otra cosa. Esto, sí. Pero no veía cómo. Y una vez fui a una conferencia
de la alcaldía de Los Ángeles, en la cual estaban hablando de tecnología, de digital, de datos y todo eso. Y yo quedé con el contacto de la directora de ese lugar, del departamento. ¿Fuiste, se lo pediste? O sea, sí. fuiste, hola. Sí, me presenté y bueno. Y yo después vi como una conexión. No, ella me decía, ay, sí, yo quiero saber más sobre qué están haciendo en Medellín, porque ya había venido a Medellín poco antes de que nos conociéramos. Y a mí me quedó sonando como que, uy, esta es como que la clave. Entonces, yo empecé a contactarla para decirle, yo tengo que hacer la tesis, cualquier cosa que tú quieras saber sobre Medellín, yo lo puedo hacer. Pero claro que yo tenía una idea también de comunicación, de lo que se estaba haciendo aquí en temas de innovación y todo eso. Y tuve que escribirle como 4 correos para que finalmente me respondiera. Y dijo, listo, hablemos. Y así fue como logré que me dieran el permiso en la universidad o sea, que me aprobaran la tesis para hacerlo con la alcaldía de Los Ángeles en temas de innovación y datos. Y a través de esta persona que era la directora en ese momento de dicho departamento, ella me contactó directamente con líderes de la ciudad aquí en Medellín, o sea, porque era muy difícil que llegara a esas personas, directores de Ruta N o cosas así, y ella me ayudó directamente a contactar a esas personas. Entonces mi tesis fue súper fuerte porque era prácticamente conectando 2 ciudades en un tema que era muy importante para Los Ángeles. Entonces cuando yo presenté esa tesis, muchas personas se interesaron en el tema, gané un premio con esa tesis. Y me abrió también las puertas, o sea, quedó también en mi hoja de vida como yo hice un trabajo de investigación para la alcaldía de Los Ángeles. ¿Aplicaba eso de tesis laureada o eso? También, sí, es como tesis laureada. Ok. Y después, entonces ese fue como mi primer trabajo de impacto en temas de ciudad y de comunicaciones que hice en Los Ángeles. Y llamó la atención, en Los Ángeles. Sí. ¿Por qué insististe tanto de escribirle 4 veces? Porque es que da pena además. Da pena, sí. Pero yo me he dado cuenta que hay muchas cosas que uno puede lograr, hay muchos factores que pueden jugar en el hecho de que uno sea exitoso. Uno es que tuvo suerte, otro es que se preparó mucho, pero otro también es la persistencia y como que estar como que enfocado en lo que uno quiere y hacerlo aunque cueste, aunque uno le dé pena. Lógicamente no volverse pues como que yo creo que después del 4 no iba a volver a escribir, pero justamente no se me respondía entonces. Sí, de acuerdo. En un capítulo pasado les preguntaba mucho hasta dónde insiste uno, porque es que porque no toda la vida terco buscando donde no hay. Y lo que cambia es el método, pero no la visión. Puede cambiar incluso el orden o ver cosas nuevas, pero el que quiere lograr algo nunca deja de hacerlo. Sí. Posiblemente no le volverías a escribir a ella, pero habría otra persona a la que le hubieras empezado a escribir. Sí, tal vez. Pero es cierto, uno no deja de... Cuando tiene un sueño de verdad, uno no lo abandona. Exacto. Lo puede cambiar, puede encontrar otros métodos, pero no lo abandona. Exacto. Ok, entonces la tesis sonó, la premiaron, llamó mucho la atención en profesores, en compañeros. ¿Y ahí qué pasó? O sea, esa tesis, bueno, la vio el dueño de Universal y dijo... No. Eso simplemente quedó como un referente muy bueno en mi hoja de vida, me ayudó a entender muchos aspectos del modo como se trabaja en Los Ángeles, también a conocer gente muy importante en la ciudad. Pero después de esa tesis, pues como que tuve una época en la que hice algunos documentales cortos para un proyecto que teníamos con el movimiento. Entonces después de que me gradué, me dediqué a eso, viajé en diferentes ciudades, a Puerto Rico también, a la frontera entre México y Estados Unidos, viajé a Canadá y como que hice videos de cómo los jóvenes estaban impactando o haciendo actividades que tenían un impacto fuerte en la sociedad. Entonces eso fue lo que me enfoqué y después fuimos a Filipinas, más jóvenes llegaron y presentamos esos videos, se presentaron otras historias muy interesantes, entonces me dediqué mucho a eso. Cuando regresé, logré encontrar un trabajo como periodista en un periódico de Los Ángeles que se llama La Opinión y lo encontré en el departamento de digital, o sea, regresé a digital. Siempre. Siempre. Muy bien. No era el
el trabajo donde quería quedarme, pero yo sabía que era el primero que me daban en la industria, no era que tenía como que grandes aspiraciones de llegar a un punto específico, pero yo dije, esta es mi oportunidad, y esa es otra cosa que yo siempre he tenido, yo quiero maximizar mis oportunidades. Si me dan un poquito, yo la maximizo, y después cuando ya llegué hasta el tope de lo que podía hacer con esa oportunidad, ya empiezo a buscar otras. Entonces, claro que siempre estoy atenta a otras oportunidades, pero ese es como mi método para sacarle provecho a lo que tengo en el momento. Entonces, en ese trabajo aprendí todo lo que más pude, cumplí las metas que decían que para lo que me habían dado muy pocas personas lo habían cumplido porque era como que muy tedioso y muy, o sea, y no, como que eran temas que a la gente no le gustaban. Y después de ahí logré pasar a televisión. Entonces, después de trabajar en el periódico, pasé a Univision como productora digital. Fue la época de la pandemia, cuando trabajé en Univision. Eso me ayudó a innovar muchísimo. Fue un momento en el que explotó todo lo que tenía que ver con Univision, digital. pero a digital, otra vez. Otra vez a digital. Y llega pandemia y todo se volca a digital. Exacto. Pero yo estaba en Univision, ya fue cuando entré en el mundo de la televisión, en la industria de la televisión. Antes era solo periódico. En Univision entré en el mundo de la industria televisiva, pero siempre desde la parte digital. Entonces, era como si fuera un departamento que, sí, sabemos que necesitamos digital, pero lo importante es televisión, o sea, como que lo tenemos porque sí, porque se necesita. Pero con la pandemia se vio que digital estaba tomando un papel muy protagónico y yo estaba justo en ese momento ahí. Entonces empezamos a hacer muchísimos live streaming, noticieros digitales solamente en redes sociales que yo lideraba. Hicimos crecer las redes sociales, eso fue súper interesante. Y yo no sabía, pero en Telemundo y en NBC estaban viendo lo que estábamos haciendo en Univision también, pues como que algo interesante. Cuando se acabó la pandemia, yo seguí trabajando en Univision y salió una oportunidad en NBC y Telemundo, pero ya para un puesto más alto, de senior. Y yo decía, no, yo no cumplo con todos los requisitos, yo no tengo tanta experiencia, ya aplicar para un puesto senior, no, demasiado, pues, o sea, me parecía que era saltar mucho, pero dije, voy a aplicar. Hay que optimizar las oportunidades. Exacto. Y si se presenta, hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Y es clave eso, porque yo repito mucho también en forma de chiste, que las oportunidades las pintan calvas y hay que agarrarlas del pelo. O sea, sí. si hay una oportunidad al frente y uno sabe que hace parte de lo que uno está buscando, pues es mi oportunidad, hay que cogerla como sea, o sea, no se puede dejar. Hay que tratar de no dejarla ir porque hay pocas. Y si dan las oportunidades, pues al final no pasa nada. Y entonces aplicaste. Apliqué y ya a partir del día siguiente ya me comenzaron a llamar, pero tuve 10 entrevistas con personas diferentes, o sea, eso yo creo que ha sido el proceso de selección más difícil que he tenido, con gente que me probaba desde diferentes ángulos. Pero muy interesante. Y finalmente me aceptaron y mi jefe me dijo, yo sé que no tienes experiencia en temas de administración pues, o de liderazgo, pero sí tienes muy buena base en lo que necesitamos de digital, de ser bilingüe, de poder tener una estrategia para especialmente los canales de Telemundo y pues también de NBC de Los Ángeles, porque yo también tenía un conocimiento de la ciudad por lo que había trabajado en La Opinión y en Univision. Y me dijo, la otra parte nosotros te la enseñamos. Entonces así fue como entré. ¿Ahí sentiste que habías atravesado el muro de vidrio? Sí, ahí fue cuando ya... En Univision lo había sentido un poco, pero como fue durante la pandemia, trabajaba desde casa, como que no lo sentía tanto. Pero cuando entré a NBC y Telemundo, ahí sí lo sentí. Porque yo trabajo en el campus de Universal Studios que está al lado del parque. O sea, ¿Dónde está el tanque con la W o eso es otra cosa? Esa es otra, esa es Warner Brothers. Ah, ok. Pero está al lado de donde están el parque de Harry Potter, por ejemplo. Okay. Ahí está, o sea, está el parque, después hay una cerca y ahí están las oficinas y ahí es donde yo trabajo, pues. Están las oficinas de... Puede ser que te cruces con producciones de cine. Sí, hay días en que
en que dicen, aquí estuvo Taylor Swift ayer grabando un video con Post Malone para el video. Sí, pasó, estaba en la bodega no sé qué, número tal. Pues, bueno, bacano. Pues sí, se ve gente famosa todo el tiempo. Es como si fuera un micromundo. Hay salas de cine dentro de donde trabajamos. Pues claro que nosotros estamos trabajando todo el tiempo. O sea, podemos ir solamente de vez en cuando, pero las hay restaurantes, hay de todo. Hay pues como una zona verde para descansar, hay una terraza donde se puede tomar café, o sea, uno se siente como, sí, ya en una empresa en la que de verdad se siente como si uno estuviera en Google, que tienen el campus donde dan todo, pues más o menos así. Y también porque yo no sabía, pero cuando ya logré entrar, que me dieron el trabajo y todo el mundo como que, mucha gente se sorprendió, como que, ¿cómo hiciste para entrar? Porque es muy difícil entrar en esa empresa. Se necesita casi siempre conexiones y yo no tenía ninguna conexión. O sea, yo entré aplicando, como todo el mundo aplicaría. Entonces ahí sí dije como que, wow, logré cruzar el muro de vidrio. ¿Y qué haces ahí? O sea, ¿cuál es tu legado desde un punto? Porque ya estás, o sea, ¿cómo decirlo? Uno quiere hacer mucho, pero a veces uno tiene pocos recursos o tiene poco impacto. Por medida que una escala puede tener mayor impacto. Y no tiene que ser, pues, no tiene que ser muy evidente o muy masivo, pero estás en un punto donde puedes hacer pequeños detalles que hacen grandes cosas. ¿Qué haces ahí? ¿Qué sigue siendo como ese diferencial? Bueno, entonces yo trabajo también con el equipo de televisión local, pero en la parte digital. Y hay una cosa muy interesante y es que televisión se está convirtiendo en un medio de comunicación tradicional. Okay. Y que en un cierto sentido se está reinventando, especialmente porque han entrado otras tecnologías como live streaming, Netflix, YouTube, que están como que están cambiando el modo de consumo de la gente. Okay. O sea, antes la gente se sentaba a las 6 de la tarde a ver un noticiero y si se lo perdían tenían que esperar hasta el siguiente, que era a las 10, 11 de la noche, ¿cierto? O comprar un aparato carísimo que ponías a grabar. Exacto. Para verlo, y ahora simplemente te abres YouTube y miras la repetición. Exacto, entonces ahora cada uno escoge en qué momento quiere ver las noticias, cuáles son las noticias que le interesan, sabemos todo lo que significan las redes sociales y cómo ha cambiado el modo como consumimos contenido entre esas noticias, porque yo trabajo en el departamento de noticias. Entonces yo llegué en un momento de transformación. Y estoy como que ayudando a hacer puente entre lo tradicional y lo nuevo, porque lo tradicional tiene mucho valor, pero hay que... ¿Y qué se siente? ¿Se siente que todavía televisión es el rey y los demás están transformándolo? ¿O se siente que se está invirtiendo de alguna manera? ¿O se cruzaron? O sea, ya sabemos crear contenidos, ahora hay que pensar cómo los creamos para otras plataformas. Entonces, yo creo que ya se sabe que antes sí se sentía que digital era como algo que se agregaba, como que tengámoslo porque sí. Ya sí se sabe que es algo importante, pero al mismo tiempo sigue habiendo como televisión sigue siendo más importante todavía. Okay. Pero ya se sabe que no va a durar mucho tiempo. Hay una mentalidad muy fuerte en la empresa y es que tenemos que digitalizar más. El problema es que no se monetiza igualmente como se hacía con televisión. O sea, televisión generaba muchísimo dinero y lo que se hace en digital no está a la par de lo que se ganaba con eso. Entonces, por eso todavía se están buscando mecanismos para que digital tenga su puesto, pero también genere dinero, pues no se hace por caridad, sino porque... Sí, de acuerdo, digital rompe muchas cosas, ¿no? Pues la música, por ejemplo. La música, se acabó el negocio de la venta de discos y creímos que pues, los artistas y las discografías creyeron que se había acabado el modelo y simplemente migró a un modelo más de eventos. Ok, entonces ya digital ahora tiene mucha más fuerza y mucha más relevancia y ahí estás tú otra vez. Exacto, ahí estoy. Y también otra de las cosas que yo trato es de llevar, pues por lo que yo hago como vocación, es llevar como algo diferente al lugar donde estoy. No es que tengo que decir todo el tiempo como que, ay no,
tenemos que... Vamos a rezar, güey. No, vamos a rezar, no, o sea, es hacerlo en modo profesional, pero también humanizar más, por ejemplo, las noticias, respetar la dignidad de las personas cuando estoy escribiendo algo sobre alguien, ser muy claros y muy honestos en el modo como se transmite y también en las relaciones con los compañeros, como que también es un ambiente muy competitivo, entonces también puede haber muchos roces y todo, tratar de ser un espacio ahí en el cual puede haber resolución de conflictos. ¿Y pasa? Sí, ha pasado. Entonces ya, ay, váyale con María Clara que... O por ejemplo, a veces nos encontramos con algunas amigas que son presentadoras, así, para ver cómo podemos ayudarnos en lugar de... Porque, ¿sabes? Entre mujeres hay mucha competencia, especialmente si son influencers o si Sí, son presentadoras. sí. Siempre tienen que ser las mejores, las más bonitas y todo. Puede haber muchos roces. Pero qué bacano poder encontrar espacios en el que... ¿Por qué no mejor nos apoyamos? Ya estamos aquí. Para todas fue muy difícil estar aquí. Entonces mejor aprendamos a apoyarnos en lugar de competir. Solamente por competir. Espectacular. Es muy bacano porque el objetivo o la pregunta de este podcast es cómo se logran los sueños. Y te lo decía ahora, o sea, decía, ay, si oprimimos un botón o nos ganamos la lotería, pues los sueños son ese paso a paso que nos llevan a lograrlo y me gusta mucho cuando resalta lo de la persistencia, por ejemplo, o lo de aprovechar las oportunidades y al máximo, aunque parezca pequeña, aunque no fuera lo que... Es que yo quiero eso, pero mira que tener una oportunidad, Sí. pero es que yo quería... No, pero mira, aprovecha esta La que oportunidad. tenemos. Eso me parece bastante clave y muy bacano. Entonces, muchas gracias por eso. Pero antes, yo bueno. quiero abrir un segundo capítulo. Así sea cortico. Sí. Tú tienes otra pasión y Sí. es espectacular y a todos nos encantan y estamos aquí en la casa de tus papás y estamos llenos de cuadros al óleo, ¿cierto? Sí, O acrílico. óleo. Óleo. Por todos lados. Cuéntame un poco. ¿A qué horas Comunicación pinta? gráfica, sí. ¿A qué horas pinta? Bueno, aquí hay unos. Sí, bueno, yo empecé a pintar desde que estaba muy chiquita, gracias a mis papás que me ayudaron a cultivar ese talento. Comencé a asistir a clases con un profesor de pintura, maestro de pintura, y él me enseñó a pintar al óleo y la técnica que me enseñó es impresionismo. Entonces, desde muy chiquita, desde que tenía casi 10, 11 años, comencé a estudiar teoría con él. 2 años después de estudiar solo teoría, comencé a pintar. Y desde siempre he pintado, o sea, hace parte de ese sueño de ser siempre creativa. Ese sí es mi sueño en el aspecto profesional. Entonces, como que con los cuadros yo soy capaz de plasmar ideas, sentimientos, pensamientos y también puedo, muchas veces, mis regalos para las personas, si me invitan a un matrimonio, a una fiesta o algo, es un cuadro. Porque me parece que es algo muy lindo con lo que puedo expresar todo mi cariño por la persona, pero también lo que ella me pide o cómo puedo ser una presencia en su casa con un poco de alegría, porque mis cuadros son súper coloridos, es algo que como que por lo que me reconocen. Y que te decía eso, siempre hay una mística detrás del cuadro, o sea, no es una tarea. Y lo has hecho siempre, y no es como, me pidieron un cuadro, me encargaron un cuadro, sino que siempre hay una mística detrás de se demore poco tiempo, se demore mucho, de encontrarle, de la idea, del uso del color, que hay algo que ahorita te lo decía de los cuadros desde antes, ahora cómo han evolucionado Sí. las tonalidades. Hoy veo unas tonalidades, por ejemplo, estás terminando un cuadro que tiene ¿Podemos un cielo mostrarte muy eso? pastel. Normalmente yo pinto muy abstracto, Sí. pero este cuadro fue algo que me pidió mi papá hace muchos años. Y esto es Marinilla, supuestamente, o sea, es una caricatura, una interpretación de Marinilla, no es perfecta, pero... y en esta casa verde, que quedaba a una cuadra del parque principal de Marinilla, es donde nació mi papá. Entonces, como que era algo que él me había pedido desde siempre, porque esa casa, cuando la estaban demoliendo, él me lo pidió, o sea, para quedar con el recuerdo. Pero no lo había terminado. Y ahora que regresé a Medellín, dije, lo voy a terminar. ¿Esa es la casa que queda al frente de la capilla? No. Bajando, pero en estos momentos no sabía decirte por dónde.
Está Pero súper sí, bien, a no, una no cuadra. se vería el parque, listo, pero Sí, sí, sí. pero queda en la parte de abajo del parque. Del parque, sí. Ok. Y entonces le hice también como unos... Y tiene unas vaquitas al lado Sí. de la torre, que por cierto, por eso le dicen la vaca en la torre. No es que hayan subido una vaca en la torre, pero se veían desde atrás cuando atrás había un monte. Es muy lindo, y muchos otros. Sí, Que estás terminando uno para tu hermano que se casa este fin de semana exacto. tiene un cielo con unos colores pasteles, no sé si son pasteles, pero tiene un púrpura, unos colores espectaculares, Sí. unos colores marianos por ahí. Qué bacano. ¿Y qué has logrado con la pintura? ¿Qué has logrado con los cuadros? Hay muchas personas que me reconocen más por ser pintora que por ser productora digital. Ok, tu Instagram es más Mi Instagram pintura. es más pintura también. ¿Qué he logrado? Una de las cosas más bonitas es que es como mi tubo de escape para mantener mi creatividad a flote. También es muy interesante cuando voy a lugares, me piden cuadros y en diversas ciudades del mundo ya, ay, yo vi un cuadro tuyo en tal ciudad o en tal otra. Yo, sí, ¿verdad que yo regalé un cuadro allá? Como que... Interesante. Entonces, sí, es como dejar un pedacito de mí en todas partes. Y es verdad, cuando yo pinto, yo siento que yo dejé un pedacito de mí en cada cuadro. Romper ese vidrio, ese muro de vidrio que hay alrededor del arte reconocido, del arte famoso, te Sí. llama la atención. Sí, algún día yo creo que lo exploraré más. No, pero ya lo has Pero hecho. sí me ha Hiciste algo en gustado. México muy interesante. Sí, en México estuve en una exposición. Llevé varios cuadros y también hice una pintura en vivo durante la exposición. Entonces terminé un cuadro mientras se hacía la apertura de la exposición. Fue muy interesante. Me di cuenta que es una industria que no conozco mucho. Sé pintar y todo, pero la industria no la conozco tanto así como para promoverme o vender cuadros o así. ¿Y qué te dijeron allá? ¿Te destruyeron? ¿Te dijeron, ay, No, chiquita? no, fue bueno, pero es que hay muchas cosas que tienen que ver con los envíos internacionales de arte, porque es muy costoso, impuestos, cosas así, que yo dije como que no, yo estoy dedicada a otra cosa en estos momentos. Excelente, no, tus cuadros siempre son espectaculares, siempre tienen algo. Yo creo que este será uno de los capítulos donde podrán ver más imágenes bonitas, porque en verdad hay de todo. Y si no, síganla en Instagram, que es Clara Art. Clara.art, sí. Clara Art. María Clara, muchas gracias. Gracias Muchas gracias a ti. por este espacio. Yo creo que este es un espacio donde yo tengo claro la intención y algunas preguntas, pero siempre se tocan temas que siempre son muy buenos. Entonces te agradezco por este espacio y te deseo que sigas demostrando que se pueden lograr cosas y haciéndolo bien, porque estás en un espacio donde también se necesita mucha valentía para estar bien allá. Entonces, Muchas gracias. gracias. Estoy muy bien.